Consideraba que hoy se trataba de una iniciativa sentada a celebrar un pleno, ya que no hay ningún representante del Grupo Municipal del Partido Popular y de UPyD. No obstante, no creo que consideraran que fuera una sentada, ya que los portavoces de los grupos presentes, tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, comprobaron como estos grupos que hoy no están presentes estuvieron en la comisión informativa celebrada antes de convocar el pleno. En primer lugar, agradecerles, no es habitual que se celebre un pleno en el mes de diciembre, no ha sido común por parte de este ayuntamiento a lo largo de sus años de trayectoria de esta institución democrática, pero sí que lo que pretendíamos ante todo es favorecer la participación y abrir, pues lógicamente, a que los distintos grupos presentaran sus ruegos y preguntas y que no hubiera ningún mes sin que ellos se pudieran materializar por parte de los distintos grupos. En este caso, aunque no estén presentes, hay quórum suficiente como para celebrar la sesión plenaria ordinaria y por ello pues, pasamos a abordar el orden del día, cuyo primer punto es la aprobación de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 30 de noviembre y 15 de diciembre de 2011. Creo que hay algunas modificaciones que quiere plantear la portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. Estuve hablando esta mañana con el secretario para indicarle que había un error en el acta de fecha 15 de diciembre, en el pleno ordinario urgente, con respecto a los asistentes. En el Partido Socialista pone como asistente a Estrella Borrero, que no estuvo presente, y en los no asistentes ponen a Antonio Lucinilla, que sí que estuvo asistente, no en el primer punto, pero sí que se incorporó en el segundo punto. Por lo tanto, hay que modificar esos temas y además también las votaciones, porque las votaciones, por lo tanto, también están equivocadas. Yo, si el señor alcalde me permite, también quisiera manifestar nuevamente y de forma enérgica nuestra disconformidad en la forma de la convocatoria de pleno. Es cierto que a mí personalmente sí se me ha convocado a la comisión informativa y al pleno, es cierto, a mí personalmente, pero a mis compañeros y compañeras del grupo no. Entonces, entendemos también que es una falta de respeto por parte de los grupos políticos que no se presenten al máximo órgano de esta institución, que es el pleno, más aún ayer sí había existido la comisión informativa. Pero ahora bien, si seguimos con esta metodología de convocatoria y esto no se modifica, nuestro grupo tendrá que tomar medidas contundentes. De acuerdo, sí. Es un debate que ya hemos mantenido en varias ocasiones. La verdad es que aquí nunca ha habido ningún problema para que se convocaran los plenos, se han venido desarrollando las sesiones ordinarias y extraordinarias con la más absoluta normalidad. Sí que es verdad que se están produciendo en los últimos meses algunos problemas, a raíz principalmente desde que al comienzo de esta legislatura pues optara por la comunicación de las sesiones y de los órganos de control de esta administración mediante correo electrónico y con soporte telemático. Descubrimos en sesiones anteriores que los mecanismos que estábamos utilizando, quizá por falta de medios, no eran del todo correctos, ya que imposibilitaba la comunicación en tiempo y forma con los distintos concejales, y en la última sesión plenaria optamos por recuperar la notificación mediante la policía local. Esa notificación mediante la policía local es la que se ha abordado para esta sesión ordinaria, pero como todos sabemos hubo problemas la semana pasada, el viernes concretamente, para poder notificar a los distintos concejales de la corporación, y ya tuvimos ayer en la comisión informativa, que como bien dice, estuvieron presentes los portavoces de los distintos grupos, donde participaron de manera activa, posicionándose en los distintos puntos que conllevaba la comisión informativa, que no eran otros que los de la sesión plenaria de hoy. Y bueno, la única cuestión es que por parte de la Secretaría General de este Ayuntamiento pues se adopten las medidas oportunas de cara a que las notificaciones de los órganos de gobierno, de las sesiones plenarias, de todos aquellos organismos que tengamos entre manos y que tengamos que participar, pues lógicamente lleguen en tiempo y forma. No obstante, entiendo que de cara a la próxima sesión plenaria no va a ocurrir, ya te notificaremos al menos con 10 o 15 días de antelación, secretario. Si nos tenemos que ir a 10 o 15 días de antelación, pues a notificar con 10 o 15 días de antelación. No obstante, siempre ha estado, todas las sesiones, tanto la extraordinaria última como las anteriores, han estado en tiempo, ¿vale? A lo mejor en forma, no, porque ha habido dificultades con los medios telemáticos en los que nos hemos apoyado. Pero, como les decía, intentaremos que en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria que celebremos, pues no vuelva a ocurrir ningún tipo de problema y
y la notificación se haga conforme a lo que solicitan los grupos de la oposición. Pasamos a votar por las actas, son 3 actas, las votamos conjuntamente. ¿Votos a favor? 3 actas. Sí, Son dos. perdón. Son 2 actas. De acuerdo. Tenía el secretario directamente, no está aquí la portavoz de UPyD para defenderlo, pero sí que le ha llegado la notificación por parte del grupo municipal de UPyD para una corrección también en el acta, que si queréis la haremos, pero vamos a algo considerado oportuno que se dé lectura, ¿no? Lógicamente ya que vamos a votar. La lectura posible. Y con referencia a la intervención de UPyD en el pleno extraordinario urgente del 15 de 12 de 2011, indica que en el acta se deje constancia de la intervención expresa. En este sentido, UPyD Cama se reitera la reclamación presentada ante el Ayuntamiento el 9 de diciembre de 2011 en relación a la aprobación inicial del presupuesto general del excelentísimo Ayuntamiento, estando en desacuerdo con el mismo, por lo que vuestro voto será en contra. Por consiguiente, según el informe técnico presentado para este pleno, UPyD tiene 2 preguntas que hacer al señor alcalde. Respecto a la evaluación y aprobación del presupuesto, en la página 3 del informe del interventor señala, entre comillas, la intervención, las consideraciones de la intervención en su informe. Añade, es verdad que se presentaron los presupuestos fuera de plazo en relación a la segunda pregunta y según el informe presentado por el señor interventor expone y hace referencia a la página 19.f del informe de intervención y a continuación hace otra referencia al informe de intervención y introduce, si la Junta de Personal y el Comité de Reunión del 17 de octubre y el borrador se presentó a pleno el 15 de noviembre porque no se nos ha dado el acta de la misma y se nos ha informado de dicha reunión. Además, tenemos constancia a través de miembros de la Junta de Personal que no ha habido tal negociación, por lo que le piden que nos conteste. Normalmente, la Secretaría solicita a los grupos que si quiere que su intervención conste literalmente, tiene que pasarlo por correo electrónico para que conste. No nos llegó el correo electrónico y cuando ella lo ha presentado por escrito es cuando hemos tenido conocimiento de él y ahora lo vamos a hacer constar en este acta para que se modifique el 15 de diciembre, si al plenario le parece. Sí, fue literalmente lo que manifestó la portavoz del grupo. Por lo cual pasamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación de esta acta? Unanimidad. Segundo punto, expediente 120-2011 de tesorería, acuerdo entre el excelentísimo Ayuntamiento de Cama y la Comunidad de Desarrollo y Fomento de las Granjas. Entiendo que tienen la propuesta y la documentación. Y se trata única y exclusivamente de analizar los ingresos que este Ayuntamiento tiene que hacer a la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo de las Granjas de una manera estructurada, firme, regular, a lo largo de los próximos 4 años. Es un acuerdo de legislatura donde se recoge no solo lo que es el corriente que el Ayuntamiento tiene que aportar para los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, sino también abordamos parte de la deuda pendiente que este Ayuntamiento tiene contraída con la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento de las Granjas. Como ven, las cuantías se desglosan mensualmente, es un prorrateo de la deuda, como le digo, en la columna donde aparece la deuda anterior y la deuda corriente. La deuda corriente, como ven, es algo superior a la anterior, ya que la deuda contraída no es tan significativa. Decirles que a lo largo de este ejercicio 2011 se ha abonado ya, se ha hecho transferencia a la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo de las Granjas una cuantía en torno a los 400.000 euros. Como saben, la aportación que este Ayuntamiento hace a la Mancomunidad se desglosa en 2 apartados, uno en gastos corrientes, que es menor, estamos hablando de en torno a unos 35.000 euros anuales, y después lo más importante en cuanto a aportación anual que tiene que hacer este Ayuntamiento a la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo de los Granjas por el Parque de Bomberos. Como Ayuntamiento, como municipio de más de 25.000 habitantes, estamos obligados a tener el Parque de Bomberos, en este caso lo tenemos mancomunado con el resto de municipios que conforman el parque, que son San Juan de Alfarache, Coria, Mairena, Tomares y Cama. Es una propuesta, como digo, de regularización de los pagos, prorroteando todo lo que es la deuda anterior y prorroteando lógicamente lo que es el gasto que tenemos que abordar en el presupuesto corriente en cuanto a servicios generales. Supone una cuantía que se ingresará a través de OPAE en la Mancomunidad de 39.262,53 euros al mes. ¿Alguna cuestión en relación a este punto? No hay ninguna cuestión. Pues pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Unanimidad.
por último, no hay asuntos urgentes, sí teníamos ruegos y preguntas, que como decía era principalmente la intención de mantener la sesión ordinaria de este mes de diciembre. Había un ruego por parte del Grupo Popular, pero al no estar presente y no poderlo defender, pues quedará para una próxima sesión plenaria. Con lo cual, me queda exclusivamente desearle feliz año y nos veremos ya en el 2012. Muchísimas gracias. ¿Va a haber algún día donde se va a poder hacer eso? Tú sabes, Juan Miguel, que estamos intentando formalizar el reglamento de participación en las sesiones plenarias una vez que haya acabado lo que es el pleno, el orden del día, para quedarnos aquí la corporación a escuchar todas las preguntas. Pero más allá del reglamento y más acá del reglamento. O sea, quiero decirte, de una manera dialogante, ciudadana, cercana, informal, afectiva. Si alguien del público quiere de manera educada, democrática y elegante decir cualquier cosa, no necesariamente tiene que estar reglamentado todo. Yo lo estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo uso de aquí te pillo, aquí te cojo. Juan Miguel, sin lugar a dudas, tiene un componente democrático en tu manera de actuar y de ser que no todo el mundo después lo tiene. Aquí ha habido experiencias participativas donde al final lo que más que elegancia y respeto, lo que ha brillado sobre todo es la falta de respeto y lo burdo en que se han convertido esas sesiones participativas, por lo cual lo más importante creo que sería en todo momento definir unos parámetros donde se garantice el respeto y la participación de los ciudadanos, lógicamente, en ellos es lo que estamos. Pero abrirlo así, sin más, sin que existan unos parámetros que marquen unas reglas de ese debate o de ese diálogo que podamos establecer entre la corporación y los ciudadanos, creo que es importante. Ya está bien, estás contestando tú y está abierto ya. Vale, no obstante, yo creo que ahora a principios de año ya lo abordaré. Bien, bien. Pues nada, sigamos para adelante. Igualmente.